Hola, buen día. Bien, ahí los estoy viendo dar el presente. Bueno, les cuento que hoy vamos a tener un teórico de oclusión, el área de oclusión, es de anatomía dentaria aplicada. Es un tema muy importante ya que nos permite comprender mucho de lo que necesitamos saber para poder realizar correctamente la planificación, el tratamiento y todo tipo de ajustes cuando realizamos alguna intervención en las otras disciplinas que estuvimos trabajando acá en el módulo, como la operatoria y la prótesis. Así que voy a conectar mi pantalla, voy a compartir. Es una clase que está grabada y tiene una duración de aproximadamente entre 30 y 35 minutos. Muy buenos días, chicos. El tema de hoy, anatomía dentaria aplicada, para que ustedes entiendan un poquitito mejor a qué se refiere con anatomía dentaria aplicada, es referente a todos los conceptos y conocimientos que ustedes adoptaron en Morfofunción 1 con respecto a la anatomía de las piezas dentarias, tanto anteriores como posteriores, en cuanto a su forma, a su tamaño, a sus bordes, a sus caras, todas esas características que tiene que tener cada pieza dentaria. Bueno, ahora nosotros no solo debemos retomar todos esos conocimientos de esas piezas dentarias, sino también que le tenemos que agregar algo que es la función. Por lo tanto, el objetivo general de la clase de hoy es comprender las funciones de las piezas dentarias, ya sea del sector anterior y posterior, en estática y dinámica. Para comprender, para comprender un poquitito mejor este estudio de la anatomía dentaria aplicada, vamos a hacer un análisis de las formas individuales y de conjunto, de las áreas coronarias y de las áreas radiculares. Diciendo de las áreas coronarias, por ejemplo, tenemos el grupo incisivo, el grupo canino, el grupo premolar y molar, y podemos decir sintéticamente que los incisivos son como verdaderas tenazas, como de verdaderas tenazas que realmente cortan el alimento. ¿Sí? El grupo canino se introduce en esos alimentos un poquito más fibrosos, lo desmenuzan, lo desgarran. Y por último, el grupo premolar y el grupo molar son los encargados de aplastar ese alimento para transformarlo en bolo alimenticio. Estas serían las funciones principales de las piezas dentarias de sus áreas coronarias. Pero también tenemos que saber que existe un área radicular y por supuesto vamos a desglosar cada uno de estos grupos un poquito más adelante. En relación a las áreas radiculares tenemos que tener en cuenta dos cositas: las formas de empotramiento y la relación corono-radicular. En relación a las formas de empotramiento, acá tenemos dos ejemplos, fíjense, una clavija larga y finita y otra ancha y cortita. Esto representa obviamente a una pieza dentaria anterior y a una pieza dentaria posterior. Esta clavija larga y finita no podrá recibir grandes fuerzas verticales porque será desplazado. En cambio, sí absorberá muy bien las cargas horizontales. Eso traducido a una pieza dentaria se refiere a las piezas dentarias anteriores. Aquí, como ven, una clavija gordita, gruesa, ¿sí? Pero poco profunda, va a absorber perfectamente las cargas verticales, no así las horizontales, donde podrían ser desplazadas o removidas.
Esto está representado en piezas dentarias anteriores, estos clavitos o clavo o clavija, como le dicen, largas y finitas, y los premolares y molares serían las clavijas gorditas y poco profundas, ¿sí? Y con respecto a la relación corona radicular, siempre lo ideal es una relación 2:1, es decir, 2 raíz, 1 corona. ¿Sí? En premolares y molares, salvo excepciones, no se da esta relación. Se da una relación 1:1. Por eso es muy importante en los estudios complementarios, antes de iniciar una rehabilitación, tener en cuenta todos estos pequeños, grandes detalles. Volviendo a las áreas coronarias, tenemos que recordar el grupo incisivo, ¿sí? Tanto superiores como inferiores, los incisivos centrales y laterales. Debemos recordar, como dije al principio de la charla, todas las características anatómicas, desde una vista oclusal, desde una vista palatina y desde una vista proximal, ¿sí? Pero fíjense lo notable que nosotros siempre lo primero que queremos ver en un incisivo es su cara vestibular. Perfecto. Cuando un paciente recurre para una rehabilitación, lo primero que nosotros debemos pensar en estética, pero nunca debemos de olvidarnos de la función. Entonces, en un incisivo central o lateral, fíjense desde una vista proximal cuál es el área funcional, es decir, el área importante para la función. Desde el cingulum hacia el borde incisal, que ocupa los 2/3 de esa cara, es el área funcional en un incisivo central superior, ya sea central o lateral. En cambio, en el incisivo inferior, ya sea central o lateral, fíjense, acá desde una vista oclusal se ve un medio hacia vestibular y un medio hacia lingual, se ve la cara vestibular, su borde incisal, donde el área funcional va a estar ubicada en el borde incisal y 2 o 3 milímetros hacia vestibular. Esta es el área funcional de un inferior y esta el área funcional de un incisivo superior. Ahora vamos a ver qué movimientos realiza esas áreas funcionales. Para que ustedes puedan entender mejor el cuadro que sigue a continuación, yo quiero que les quede bien claro que en los incisivos superiores, tanto centrales como laterales, en sus caras palatinas, ¿se acuerdan como dijimos recién? Por debajo del cingulum, tenemos que tener los rebordes marginales que son elevaciones convexas que permiten el deslizamiento de los incisivos inferiores. Esto les comento para que puedan entender mejor el cuadro que les voy a mostrar a continuación. Yo quiero que observen con atención esta foto, este cuadro, donde se ven los incisivos centrales, laterales, superiores e inferiores. Acá se ve en reposo y acá en movimiento. Fíjense, desde el borde incisal del inferior al borde incisal del superior se trazan líneas imaginarias y este trayecto se llama altura funcional, ¿sí? Acá en el lateral es un poquito más corto esa altura funcional. Fíjense, en este cuadro se ve en rojo el área funcional que nombré hace poquito en las otras fotos. ¿Por qué? Porque este borde incisal y un poquitito por el vestibular del inferior va a producir este desplazamiento, como se observa acá, y va a llegar a esta posición de borde a borde, ¿sí? O posición de reposo. En ese momento, en el sector posterior, se tiene que producir una desoclusión. ¿Está? Por eso es muy importante esta altura funcional, porque este deslizamiento del incisivo inferior hasta el borde a borde con el superior produce desoclusión en el sector posterior. Por eso es muy importante. Y en esta figura ustedes observan un desplazamiento hasta borde a borde. Fíjense, puede hacer una apertura en una posición de reposo, puede hacer
una apertura máxima, como se ve acá, puede hacer un movimiento bordeante, que es hacia adelante, una protrusiva ya exagerada, que se llama movimiento bordeante, puede regresar y puede realizar un cierre, ¿sí?, desde esta posición o de esta posición sin contacto dentario. Sin contacto dentario. Ustedes me dirán, sí, pero yo puedo abrir la boca sin contacto. Sí, existe una desoclusión por presencia y por contacto. Por presencia cuando uno canta, cuando uno habla o cuando uno ve un sándwich muy rico y abre la boca sin necesidad de este desplazamiento. Eso es por presencia, pero por contacto cuando nosotros dormimos realizamos movimientos excéntricos, ¿sí?, ya sea de protrusión o de lateralidades, donde se produce este movimiento. Por eso es tan importante esta altura funcional, tanto en el central como en el lateral. Una vez analizados los incisivos centrales y laterales, tenemos que decir que los caninos, superior e inferior, estas serían las características anatómicas de la cara vestibular, de la cara palatina, desde una vista oclusal y fíjense, desde una vista proximal también, chicos, también por debajo del cingulum hasta la punta de la cúspide del canino se encuentra el área funcional en un canino superior. En un canino inferior, acá están todas las vistas, vestibular, lingual, oclusal, y fíjense en proximal, desde la punta de la cúspide, 3 milímetros hacia vestibular, se encuentra el área funcional del canino inferior, para producir un movimiento que se llama desoclusión o desoclusión canina, que es una de las funciones importantes que cumple el canino, que en la foto siguiente van a entender un poquitito mejor. Aquí en la foto se ve el canino superior y el canino inferior. Fíjense desde el punto de acoplamiento, porque acuérdense, los incisivos acoplan, no tienen contacto. En cambio, los caninos sí tienen un punto de acoplamiento, que es el puntito rojo que ustedes ven acá. Desde el punto de acoplamiento a la punta de la cúspide del superior, esta sería la altura funcional del canino. Y otra cosa que tienen los incisivos overbite y overjet, el canino prácticamente no tiene overjet, pero sí tiene un sobrepase vertical, que eso ustedes son conceptos que ya tienen que acordarse porque ya los vieron, ¿sí? El canino prácticamente no tiene overjet para poder permitir el deslizamiento hasta la posición de reposo, o sea, cuando chocan cúspide con cúspide, y producir la desoclusión canina. ¿Está? Acuérdense, chicos, los incisivos centrales y laterales acoplan, es decir, tienen una relación de proximidad, no tienen contacto. A partir del canino hay un punto de acoplamiento, porque acuérdense, una de las funciones es la desoclusión del canino, pero la otra función muy importante es la de centralizar la mandíbula durante el cierre, y la otra función es la de desprogramación, que eso vamos a ver en rehabilitadora 2 cuando hablemos de inducción. También en rehabilitadora 1, pero se da más detenidamente en rehabilitadora 2 cuando se trata el capítulo de inducción. Entonces, resumiendo, podríamos decir que el grupo incisivo, los componentes de este grupo, que son los centrales y laterales, se caracterizan por trabajar como tijeras, cortando los alimentos, ¿sí? Y también en los movimientos excéntricos, es decir, serían las funciones principales de los incisivos centrales y laterales. El grupo canino actúan en los alimentos más fibrosos y los desgarran, pero también intervienen en la desoclusión. Esto es un resumen de lo que acabamos de decir con respecto a los incisivos y caninos, no tanto en la función masticatoria, sino también en los movimientos excéntricos. Siguiendo con las áreas coronarias, tenemos que ir al sector posterior, donde tenemos premolares y molares en las unidades de oclusión. Y tenemos que decir que tanto los premolares y molares tienen 4 niveles de oclusión. Tienen
elevaciones y depresiones. Las elevaciones, que es todos saberes previos que ustedes ya adquirieron, chicos, ¿eh? Las elevaciones se refiere a las cúspides y a los rebordes marginales. En tanto que las depresiones tenemos fosas, surcos suplementarios y surcos principales o de desarrollo. ¿Está? Fíjense acá en esta foto que está en el capítulo 2 del doctor Alonso, libro del doctor Alonso de oclusión, van a ver las crestas triangulares, ¿sí?, como elevaciones y también los rebordes marginales. Esto para que ustedes se ubiquen lo que son elevaciones, ¿sí? Y en la próxima foto vamos a ver las depresiones. Como aquí se ve también premolares y molares, fíjense las fosas, ¿sí?, las fositas, tanto de premolares como molares, y los surcos principales, fíjense que van de una fosa a otra o a una cara libre, y los suplementarios que van de una fosa a una cara pero no atraviesan esa cara libre. ¿Está? Estas son las depresiones. Entonces, del grupo premolar y molar, podemos decir que estas piezas dentarias bicuspidia o multicuspidia poseen un aumento del área oclusal y con la aparición de las cúspides estampadoras que tienen la posibilidad de aplastar el alimento contra la fosa antagonista, con lo que comienza la formación del bolo alimenticio. Entonces, ahora vamos a hablar un poquitito de la importancia de estas cúspides, que son las cúspides estampadoras, y dónde están ubicadas. Si ustedes observan bien este cuadro, las cúspides estampadoras están en rojo, ¿sí? Esto es un molarcito superior, molarcito superior, molarcito inferior, molarcito inferior, cara vestibular, cara palatina. Fíjense, la cúspide estampadora sería la palatina superior y la vestibular inferior. ¿Está? Y la cúspide de corte sería la vestibular superior y lingual inferior, que está en color azul. Y esas tres rayitas que ustedes ven allí se refiere a los contactos A, B y C, que se tienen que producir entre las piezas dentarias superiores e inferiores para dar estabilidad en sentido vestíbulo-palatino a nuestra oclusión. Lo importante es que ustedes sepan identificar dónde está localizada la cúspide estampadora: palatina superior, vestibular inferior. Como ustedes están observando aquí, el primer premolar superior. Fíjense estos porcentajes: 60 cúspide de corte, 40 cúspide estampadora. Es la única pieza dentaria que tiene estos valores. El resto están invertidos, es decir, 60 de estampadora y 40 de corte. ¿Por qué? Y se dice que en el desarrollo de la oclusión el canino sufre una transición hasta el primer premolar, y sería el primer premolar como un canino con una pequeña cúspide palatina. De allí es que se dice que son estas proporciones. Pero ustedes van a fijarse que ya en las otras piezas dentarias no es así. Como se ve en el molar superior, ya sea primero, segundo o tercer molar superior, el equivalente a el 60% corresponden a la cúspide estampadora y el 40% a las cúspides de corte. Acuérdense, función principal de la cúspide estampadora: estampar los alimentos, ¿sí?, contra la fosa antagonista para empezar a preparar el bolo alimenticio. Función principal. Pero más adelante vamos a ver otras funciones que tiene aparte de esta. Aquí observamos los molares inferiores, que como sabemos, las vestibulares son las cúspides estampadoras. Fíjense la proporción del 60%
al 40%, que son las cúspides de corte. Es decir, todos los molares inferiores tienen esta proporción. Como pueden ver, aquí se encuentra un molar superior, un molar inferior, su cara vestibular, su cara palatina, con los tres contactos A, B y C. Y acá ustedes ven un numerito, 1 y un 2. Fíjense, desde el contacto entre ambas piezas dentarias, es decir, entre ambos molares, acá donde se produce el contacto, hacia arriba, hacia el fondo del surco de la fosita, tenemos la zona 1, que sería la zona de infracontacto. Y desde el punto de contacto hasta la punta de la cúspide, tenemos la zona 2 o de supracontacto o altura funcional. Para que ustedes entiendan mejor, vamos a repasar las funciones de la zona 1 y la zona 2, la de infracontacto y supracontacto, y vamos a volver a esta imagen. Entonces, las áreas de supra e infracontacto, tenemos que saber que en el área de infracontacto, que como ya les dije y les insisto y les vuelvo a repetir porque ustedes tienen que saber bien esto, va desde el punto de contacto de las cúspides hasta la profundidad del surco. La función, canalizar el alimento al ser triturado por las cúspides estampadoras. Entonces, pasamos al área de supracontacto y tenemos que decir que va desde el punto de contacto hasta el tope o punta cuspidia, que es la principal función, el espacio por donde transita la cúspide antagonista para los movimientos excéntricos, ¿sí? Protrusiva, lateralidades, derecha, izquierda, y los mecanismos de desoclusión. ¿Está? Entonces ahora volvemos a la imagen para entender un poquitito mejor. Entonces, ahora podemos ver que esta zona 1 de infracontacto está más relacionada a los mecanismos de masticación. En cambio, esta zona 2 está más relacionado a los movimientos excéntricos y la parafunción. Es decir, en resumen, esta zona 1 en relación a la función, masticación, y esta zona 2 en relación a la parafunción. Y en esta figura ustedes ven cómo trabajan las cúspides de corte y la estampadora. Fíjense acá las cúspides de corte, cómo están realizando el corte del alimento con este movimiento horizontal. Y después se produce el movimiento vertical o aplastamiento de la comida, del bolo alimenticio, para poder ser deglutido. Acá está trabajando la cúspide estampadora para producir, y vale la reiteración, el aplastamiento de los alimentos. Para que nuestras piezas dentarias posteriores tengan un equilibrio en sentido vestíbulo, palatino y mesiodistal, tenemos que decir que deben existir contactos, como dice acá, A, B y C, entre cúspide de corte, cúspide estampadora y de corte. En este caso, el contacto B, que es el más importante, pero siempre tiene que estar acompañado de un A o de un C. Lo ideal sería que esté acompañado de un A y de un C, porque si está solo el contacto B es inestable nuestra oclusión. En cambio, si tenemos los tres contactos es estable, o si tenemos un B y un A, o un B y un C. ¿Y por qué es tan importante? Porque estos contactos A, B y C nos van a dar estabilidad en sentido vestíbulo-palatino. También es muy importante el equilibrio en sentido mesiodistal. Para ello tenemos los topes y estabilizadores. Por ejemplo, si yo llego a la mandíbula, esta es una representación de la mandíbula, y hago un cierre, tengo que tener un tope y un estabilizador. Acá tengo un tope nomás, entonces no tengo un contacto que me estabilice este tope de contacto. Entonces mi mandíbula sufre una deflexión. Deflexión es como un golpecito y un desplazamiento hacia adelante, ¿sí? Si yo tengo el caso B,
donde cierro la mandíbula y en vez de tener un tope tengo un estabilizador, también se produce un desplazamiento, una deflexión mandibular. Pequeñita, pero es un saltito, un golpe y un desplazamiento que se produce de la mandíbula. En cambio, en el ejemplo C, si yo tengo los topes bien ubicados y bien equilibrados y un estabilizador, cuando cierro la mandíbula, contacta mi tope y mi estabilizador deja que mi oclusión sea estable. Entonces, debemos recordar, la estabilidad en sentido vestíbulo-palatino nos dan los contactos A, B y C. La estabilidad en sentido mesiodistal nos dan los topes. ¿Dónde están ubicados los topes? En distales superiores y mesiales inferiores, piezas dentarias posteriores, por supuesto. Y los estabilizadores se encuentran en mesiales superiores y distales inferiores. ¿Y por qué se insiste tanto en la estabilidad de la oclusión, en que nuestra oclusión sea estable? ¿Por qué ocurre esto? Si hay inestabilidad posterior, nos va a generar una deflexión mandibular con contacto directos en los dientes anteriores. Es decir, fíjense, la deflexión mandibular, si tiene este sentido, los que sufren las consecuencias son los dientes anteriores. Muchas veces van a haber incisivos laterales como vestibulizado, eso se llama dispersión. Y si la deflexión mandibular tiene este sentido, también tiene injerencia en los dientes anteroinferiores, donde ustedes van a ver pacientes con apiñamiento y los dientes todos entrecruzados en el sector anteroinferior. De allí la importancia de la estabilidad de la oclusión. Bueno, ahora vamos a pasar al análisis de la forma de conjunto, pero le voy a hacer una pequeña introducción nomás con respecto a estos temas, debido a que van a ser desarrollados más ampliamente y más profundamente en Rehabilitadora 2 y en la asignatura de ortodoncia. Por lo tanto, el análisis de la forma de conjunto en el sector posterior tenemos que tener en cuenta la dirección de los ejes y la formación de curvas. La dirección de los ejes en conjunto está relacionado directamente con la oclusión, o sea, con el cierre mandibular. Por lo tanto, si hablamos de cierre, consideramos los músculos elevadores, básicamente el temporal, el macetero y el pterigoideo interno, que podríamos decir que son los que producen la elevación de la mandíbula. ¿Sí? También podemos decir que los dientes anteriores se alinean con el músculo temporal y los dientes posteriores con el músculo macetero y pterigoideo interno. Con respecto a la formación de curvas, tenemos que saber que se forman curvas en los distintos planos, en un plano sagital, en un plano frontal y en un plano horizontal. Plano sagital o plano oclusal es una línea imaginaria que va desde la cúspide distal del segundo molar inferior a la punta de la cúspide del canino inferior. Con respecto al plano frontal, tenemos que decir que es la inclinación que van adoptando los premolares y molares y conforman la llamada curva de Wilson. Y por último, con respecto al plano horizontal, se estudia en este plano la forma de los arcos dentarios. Y con respecto a las clases, ustedes ya saben porque habrán visto y la volverán a ver en Rehabilitadora 1 y 2, pero sobre todo en ortodoncia, la formación de las distintas clases. Clase 1, clase 2, que tiene a su vez dos divisiones, primera y segunda división, y clase 3. Le voy a mostrar en la próxima figura un cuadro para que ustedes se orienten mejor con respecto a las clases. Y con respecto a las clases, tenemos que saber
que existen tres clases. La clase 1, que es considerada normal, donde aquí ven una llave canina que se encuentra en un estado normal. Este es el canino superior, canino inferior, primer premolar inferior. Fíjense la relación mesial del canino superior sobre distal del canino inferior y distal del canino superior sobre mesial del primer premolar inferior. Esta es una llave canina normal. La llave de Angle, ustedes ya saben la ubicación del primer molar inferior en relación con el segundo premolar superior y primer molar inferior. Ustedes eso ya saben, son saberes previos que lo deben refrescar. Pero fíjense, la clase 2 a su vez tiene una primera subdivisión y una segunda subdivisión. Clase 2, hay un gran entrecruzamiento anterior. En la primera división, los incisivos están inclinados labialmente, creando una sobremordida horizontal significativa. Por el contrario, en la clase 2, subdivisión 2, fíjense los incisivos centrales, están lingualizados, es decir, están bien contra los incisivos inferiores. En cambio, los laterales están un poquito inclinados hacia labial. Pero esta inclinación de los incisivos centrales produce un cierre restrictivo de la mandíbula. Por lo contrario, la clase 3, fíjense, es todo lo opuesto a la clase 2. Es decir, hay un desplazamiento mesial de la mandíbula, lo que hace que las piezas dentarias inferiores queden por fuera de los superiores, para que me entiendan un poquito mejor. Y para concluir esta charla, yo le quiero mostrar para qué sirve todo lo que estuvimos hablando. Fíjense, esto es un modelo superior, un modelo inferior montado en articulador. Obviamente con el avance, la tecnología, esto ya se puede hacer con un escáner sobre el modelo, sobre el paciente y obtener modelos en 3D. Pero yo le quiero mostrar este caso, que es un encerado diagnóstico, para que ustedes vean la importancia de todo lo que estuvimos hablando, cómo se aplica después en la rehabilitación. Todo lo que ustedes ven en verde, es el modelo. Y todo lo que ven en este color marfil, que es la cera que se utilizó para el encerado diagnóstico. Fíjense cómo trabajamos sobre las elevaciones, sobre las depresiones, cómo trabajamos en las cúspides de los caninos, en los incisivos, en los bordes incisales, en los rebordes de la cara palatina, muy importante para las funciones que habíamos hablado, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Y aquí vemos montado en articulador. Acá se ven los bordes incisales, las cúspides de los caninos, para determinar todas las funciones que hemos estado charlando en esta teoría. Es decir, para eso es importante saber las características anatómicas, tanto de las piezas dentarias anteriores como posteriores, para posteriormente darle la función. Los invito, chicos, a leer el libro de oclusión y diagnóstico en rehabilitación oral del doctor Alonso Albertini Beccelli, el capítulo 2 de anatomía dentaria aplicada, y van a poder ver que muchos cuadros, muchas figuras que están en ese capítulo son las que vieron en esta teoría, y justamente es para que puedan comprender mejor este capítulo. Les deseo buen día y cualquier duda a su disposición. Bien, bueno, de esa manera finalizamos el teórico. Igual estoy a disposición si quieres realizar algún tipo de preguntas, tienen alguna duda.
Mientras espero, si colocan alguna pregunta, les quiero contar que ya tengo definido el teórico del examen parcial, que como ustedes saben es dentro de una semana y media. Vamos a incluir temas de prótesis parcial removible, de prótesis completa y este que acabamos de tocar recién, el de anatomía dentaria aplicada. También quiero aprovechar para agradecer especialmente al doctor Hugo Altamirano, que fue el docente que les dictó el teórico que acaban de ver. Si este teórico, como justamente ya está grabado, lo vamos a subir en el mismo formato, así que lo pueden volver a repasar en su totalidad. Como les dijo el doctor, pueden profundizar el tema recurriendo al libro del doctor Aníbal Alonso, de donde fueron extraídos la mayoría de los conceptos. El último parcial se rinde dentro de 2 martes, es no recuerdo bien el día exacto, a ver si me dejan un segundo. Miro en la agenda. Es el martes 13 de octubre. En el mismo horario. El parcial, el temario del parcial lo puedo subir hoy. Eh, lo único que les va a faltar el tema que vamos a desarrollar el martes que viene, que es el tema, los principios durante el enfilado dentario, o sea, todos los principios de estética que tienen que ver para la colocación y alineamiento de las piezas, que es un tema que también tiene una utilidad en general, ya que como se aplican todos estos principios de estética, sirven también como referencia para los otros tipos de prótesis y también para hacer restauraciones parciales, como en el caso de la operatoria. Así que sí, ya lo vamos a colocar en unos minutos, los voy a subir al aula virtual y también al Instagram. Bueno, esto que les está preocupando, ya les confirmo que el tiempo lo vamos a duplicar, lo vamos a llevar a 30 minutos y es el tiempo total que van a disponer para contestar y enviarlo. Acá vamos a ser mucho más estrictos en la recepción, ya que obviamente estamos llevando al doble de tiempo. Bueno, creo que ahora esto ya quedó claro. Vamos al doble, 30. Sí, efectivamente, también ya los vamos a subir. La misma cantidad, o sea, manteniendo las 20 preguntas, los vamos a llevar a 30 minutos. ¿Sí? Vamos a hacer.
Bien. Sí, es muy probable que alguna de las cuestiones tengan que ver con el diseño en prótesis parcial removible, como por ejemplo el reconocimiento de las clases de Kenny, que es algo que sé que lo están trabajando con los JTP en los trabajos prácticos. Es seguro que alguna actividad de este tipo va a estar incluida en el parcial. Eventualmente también en los recuperatorios les confirmo que también van a disponer de mayor tiempo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces me voy a dedicar para subir lo que me han pedido, el temario y los teóricos y el video que acabamos de ver. Así que nos estamos encontrando el martes que viene. Que tengan buen fin de semana.